Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a esta formación que va a dar hoy Equisalud. Contamos con la presencia del doctor Hernán Sindban, nos va a hablar sobre el deporte y los complementos alimenticios. Él es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense, sobresaliente cum laude por unanimidad, máster en medicina manual por la Universidad de Madrid, mención excelencia, premio Hans Heinrich Recordward 2010, jefe del área de medicina deportiva de la revista Runner's World en España. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar esta ponencia. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre deporte y complementos alimenticios. Y bueno, vaya por delante que mi experiencia de algo más de 30 años en la medicina deportiva ha sido siempre en los deportes de largo aliento, los que llamamos deportes de fondo, aquellos que transcurren pues en más de una hora o mucho más. A veces ahora con en estas competiciones de ultrafondo, ultra race de montaña o triatlones tipo Ironman, y sobre todo, bueno, en el mundo de la maratón, que también la carrera a pie pues tiene bastante éxito en estos años. Bueno, y dicho esto, aquí traigo una especie de agenda para ver de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en primer lugar de qué ingieren, qué comen estos deportistas, los macronutrientes, desde los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Luego también si en su dieta incluye micronutrientes suficientes, esto sería vitaminas, minerales, catalizadores, enzimas. Un tercer punto vamos a dedicarlo al manejo de la inflamación. La inflamación es un problema en las sociedades modernas. Los países más desarrollados tienen altos niveles de inflamación, sobre lo que se llama inflamación de bajo grado, que son las inflamaciones que dan curso a enfermedades metabólicas o enfermedades cardiovasculares. También son asiento de otro tipo de dolencias, como incluso el cáncer. Entonces es muy importante en deporte también evitar estos excesos de inflamación, y porque sabemos también que el estrés oxidativo que ocasionan disminuye el rendimiento. Y por último, vamos a ver algo sobre ayudas ergogénicas. Y entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar con los macronutrientes. Bueno, en deporte de fondo, sobre todo, lo que toma más el deportista, la fuente principal de energía, son los hidratos de carbono. Hasta un 65, un 70% de su dieta, dependiendo del momento de temporada y de los objetivos, puede constituir hidratos de carbono. Y bueno, luego en la larga competición se toma dentro de las bebidas isotónicas o bueno, en barritas energéticas, aunque ahora en este momento los geles son la presentación más adecuada para bueno, pues una buena marcha del deporte y también para mejor digeribilidad. Y hay que decir que en los años 80 utilizábamos glucosa, había unos sticks así de color naranja característicos, e iban tomándolo a lo largo de estas pruebas largas, pero vimos que generaban picos de insulina, y la insulina lo que hace es retirar momentáneamente el azúcar de sangre. Entonces había unas bajadas de energía importantes, pájaras, y bueno, se vio que no era lo más adecuado. Con el tiempo hemos mezclado glucosa con fructosa. Es lo que se llama isomaltulosa, y esto obviamente nos da una ventaja, y es que alargamos el combustible, el tiempo de combustión, de combustible de los hidratos de carbono. Por otra parte, también hemos utilizado maltodextrinas a partir del almidón. Son azúcares que también ayudan a alargar lo más posible la disponibilidad de energía con los hidratos de carbono. Tendremos que decir también que de dónde se obtiene la energía, de dónde obtenemos la energía cuando estamos haciendo deporte. Bueno, pues el primer lugar es de la glucosa que circula por sangre. Esta viene de la glucogenólisis hepática, y en segundo lugar sería de los ácidos grasos libres por sangre que vienen de la lipólisis en el tejido adiposo. Una tercera vía, fuente de energía, va a ser el propio glucógeno que tiene acumulado el músculo, y una cuarta serían las propias grasas, los gliceroles que vetean al músculo esquelético, esas vetitas que vemos en el músculo, en la carne, en el músculo esquelético. Aquí os traigo como referencia
estudios de Journal of Physiology y Nutrients recientes donde hablan de la aplicación, especialmente en deportes de fondo, de los hidratos de carbono. Claro, la cuestión es que si se alarga el ejercicio, la fuente principal de energía puede durarte lo que te puede durar, lo que hayas entrenado y lo que hayas cargado de hidratos de carbono, pero sabemos que por desgracia esto se agota y entonces tendríamos que tirar de las reservas grasas. Una prueba de maratón transcurre en el deportista recreacional entre 3 horas y media y 4 horas y media o 5 horas incluso. Los keniatas que más corren en el mundo están en torno a las 2 horas, 2 horas poco, 2 horas 5 es el récord de España y bueno, sabemos que a partir de esas 2 primeras horas estos grandes corredores saben mantener el final de los hidratos de carbono y un poquito tirar de grasa. Lo referencian con un sabor rancio en la boca. Te dicen, bueno, sabor rancio es que estoy cambiando el metabolismo de hidratos de carbono a grasas. Entonces, los fundistas profesionales alargan la disponibilidad de hidratos todo lo posible para recurrir lo más tarde en estas pruebas de fondo a la reserva grasa. Y bueno, el problema es para el deportista recreacional que ni ha entrenado esto, ni va a estar tan poco tiempo compitiendo, va a estar mucho más tiempo. Entonces va a tener que aprender a convivir con las grasas. Desde el punto de vista profesional, cada vez son más los estudios que abogan por ingerir más grasas o aprender a quemarlas con un entrenamiento adecuado. Por ejemplo, se puede hacer un entrenamiento de calidad por la tarde, cenar sin tomar en la cena hidratos de carbono, dormir y luego hacer por la mañana un entrenamiento de baja intensidad sin desayunar, antes del desayuno. La gente que no esté especialmente entrenada para esto tendrá que tomar al menos un café y un huevo, algún tipo de fuente energética, porque si no va a tener pájara. Pero los que van entrenándolo ven que efectivamente es una manera de quemar las grasas de los días anteriores y efectivamente empezar a enseñar al cuerpo a utilizarlas mejor. Para una buena revisión de la utilización de grasas en deportes de fondo, aquí tengo en Frontiers in Physiology, en Mica y colaboradores del 2019, y Musela en Biomolecules en 2020, unas buenas revisiones al respecto. Bueno, las grasas, en definitiva, lo que tendríamos que tomar son grasas poliinsaturadas. Hay que decir por delante que el cerebro necesita como combustible la glucosa, es su gasolina, pero el sistema nervioso también está constituido y necesita materia grasa. Por ejemplo, la mielina, la desingomielina, constituye las vainas de los nervios y es fundamental en la transmisión nerviosa, en la señal nerviosa que hace que el músculo pueda trabajar adecuadamente desde la orden que le damos. También son imprescindibles las grasas para formar hormonas y, de hecho, entre las poliinsaturadas, las grasas de tipo omega 3, que bueno, serían como EPA y DHA las que más se utilizan, dentro de estas omega 3 están siempre presentes en el alimento extra del deportista y sobre todo en largas tiradas. Diremos de las grasas que, como curiosidad, la disponibilidad calórica en un momento de un deportista debido a los hidratos, al glucógeno, son 2.500 calorías. Podríamos en un momento dado quemar 2.500 calorías provenientes del glucógeno. Si fuéramos capaces de quemar toda la grasa acumulada en el cuerpo, podríamos llegar perfectamente a 50.000 calorías. Por tanto, las grasas sí son un combustible bastante interesante para dominar y para trabajar bien en nuestros fondistas, que ya digo, de entrada en estos deportes van a consumir preferentemente hidratos de carbono, pero tendrían que acomodarse a saber utilizar las grasas para no estar dependiendo continuamente de esos hidratos de carbono. Aquí os traigo 4 revisiones muy actualizadas en Nutrients, en Nutrición Clínica y en la Revista Internacional de Nutrición Deportiva, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva del pasado año, que son bastante interesantes también en la línea de cómo utilizar adecuadamente grasas en el fondista. Y por último, el gran tercer macronutriente son las proteínas. Pero las proteínas son un elemento puramente estructural del músculo y del tejido conectivo y en deportes de resistencia conviene no utilizarlas como energía, como fuente de energía. Claro, un maratoniano que en el kilómetro 40 ya ha terminado con su combustible, hidratos de carbono y grasas, empieza a utilizar de forma anómala y como combustible, como recurso a la desesperada, la combustión de proteínas pensando en sacar algún tipo de energía, no tan eficaz,
pero en este caso, bueno, pues a la desesperada. Entonces, esto, que es una especie de autocanibalismo, la palabra autocanibalismo la utilizan los médicos deportivos italianos para describir la rhabdomiólisis, es decir, la destrucción, la autodestrucción del propio músculo, pensando en sacar a la desesperada energía, está muy bien estudiado por estas revisiones que os pongo aquí de Cutler y de Rawson del 2016 y 2017. Deciros simplemente que precisamente esto se ve en clínica cuando días después de, por ejemplo, una maratón, vemos en nuestros pacientes que tienen la creatinfosfoquinasa muy alta, indica destrucción muscular, y también llevan varios días con hematuria, con sangre en orina, no ha filtrado bien, no se ha producido el filtrado adecuado de la sangre para pasar a orina porque hay un exceso de proteínas y es porque ha estado tirando de ellas en las últimas medias horas u hora incluso de esfuerzo y realmente bueno, pues, se muestra como una autodestrucción. No es lo más adecuado desde el punto de vista energético. Las proteínas en deporte se usan especialmente con un refuerzo, bueno, tenemos 22 aminoácidos y esenciales son 8 que tendremos que tomar en nuestra dieta y bueno, pues a veces no terminamos de tener todos en la dieta y se refuerzan, especialmente dentro de estos 8 esenciales, destacan ese refuerzo deportivo los de cadena ramificada, isoleucina, leucina y valina, y decir también porque, claro, hay que conservar los estándares de calidad y pureza de estas proteínas que cada vez cobra más importancia el concepto de utilidad neta de nitrógeno. El nitrógeno es el elemento característico de las proteínas, a diferencia de hidratos de carbono y grasas, y la utilidad neta del nitrógeno que hagamos, es decir, la utilidad neta de este nitrógeno al 100%, nos garantiza una síntesis proteica perfecta y entonces veríamos que al riñón llega muy poco residuo nitrogenado y tiene que lidiar con este poquito y lo puede hacer perfectamente el riñón. El problema, cuando se genera mucha urea, amoníaco, lo que se llaman los BUN, los GUN, es que el riñón está trabajando de más. Cuando la calidad de la proteína no es muy grande, no tiene esta pureza y su utilidad neta de nitrógeno, por ejemplo, es 80, significa un 20% se va al filtrado renal. Esto ocasiona, cuando la proteína es de baja calidad, ocasiona problemas renales, hay que tener mucho cuidado con esto. También, aparte de los aminoácidos ramificados, a nuestros deportistas les gusta mucho la glutamina. La glutamina es, yo creo con razón les gusta, es el aminoácido más profusamente difundido por el músculo, es decir, el más presente en todos nuestros músculos esqueléticos y interviene en unas cuantas reacciones biológicas interesantes, todas encaminadas a fatigarse menos, a crear menos fatiga muscular y a facilitar más síntesis proteica. Por eso es un buen suplemento. Está muy presente en carne, está muy presente en leche, entonces, bueno, digamos que a veces no se ingiere suficiente y se puede suplementar. Y también muy de moda el colágeno. A nuestros deportistas les gusta tomar colágeno unido a magnesio y, bueno, pues los médicos del deporte nos vemos obligados a investigar sobre esto porque nosotros durante años hemos utilizado el colágeno inyectado, el colágeno tipo 1, purificado, de origen porcino, que inyectamos cuando hay daño muscular, rotura de fibras musculares, ligamentosas, en esguinces de grado 3, y bueno, estamos acostumbrados a ello y hemos tenido que estudiar qué valor tiene el colágeno oral. Se llega a la conclusión de que cuando es en forma de péptidos bioactivos, pues puede tener mucho interés porque tú lo que tomas son los ingredientes de ese colágeno y luego los sintetizas tú mismo dentro lo que va a ser el colágeno, va a ser pues una proteína que también está muy, muy extendida. Es la proteína estructural más extendida en el cuerpo a todos los niveles, especialmente en tejido conectivo. Aquí os traigo a la derecha, os muestro aquí una gráfica del doctor Helmut Heine, con el que tuve ocasión de estudiar a primeros de este siglo en Alemania, que era un gran experto en estudiar las proteínas. Veis, desde que nacemos, la elastina, por ejemplo, pues tiene un pico que va cayendo a los 30 años, de ahí que la piel se va deteriorando pues a partir de determinada edad, o los proteoglicanos, que veis en el momento del nacimiento, ya empezamos a bajar, o la síntesis de colágeno que llega en torno a 40-50 años, y ahí sí tiene sentido suplementar porque ya no la hacemos igual, no sintetizamos igual. Koenig y colaboradores en Nutrients en 2021 hacen una buena revisión de lo que es la utilidad del colágeno, especialmente desde péptidos bioactivos, muy, muy recomendable.
Bueno, esto en cuanto a macronutrientes, pero micronutrientes. ¿Qué pasa con los micronutrientes? Bueno, los micronutrientes, decimos, son esas vitaminas, esos minerales fundamentales para la vida y también fundamentales para el rendimiento deportivo, para hacer deporte con garantía y con salud. Los deportistas que entrenan 3 o 4 horas por semana de modo recreacional ya presentan calambres musculares, susceptibilidad a infecciones, una caída inmunológica a veces, y lenta recuperación de tanto de los entrenamientos como de las lesiones. Bueno, pues qué decir si estos entrenan 3 o 4 horas y ya les pasan cosas, qué decir del atleta de alto rendimiento que entrena justo 5 veces más. Entrenan habitualmente entre 15 y 20 horas por semana. Pues, por tanto, tenemos que plantearnos qué nivel de macronutrientes toman en su dieta y si hay que suplementarlo o no. Esto le ocurrió a Úrsula Gireser, una experta en nutrición deportiva, que fue contratada por el Centro de Entrenamiento Olímpico Ring-Ruhr, bien conocido en Alemania, un poco como la Blume aquí en Madrid o el CAR de Sant Cugat en Barcelona, y ahí tomó, cuando entra, una muestra de lo que se encontraba. Según los valores de referencia de la Sociedad Alemana de Nutrición, tomó a 40 atletas y vio qué porcentaje de ellos alcanzaba las referencias de distintas vitaminas y minerales. Y bueno, se dio un buen susto porque solo 16 de ellos, es decir, el 40%, alcanzaban los niveles que se les pedía mínimos de magnesio y zinc. De vitamina C solo había un 3% que los alcanzara, en vitamina D y en yodo y en fólico ninguno, en vitamina B1, B2, B6 entre el 5 y el 8%, en potasio el 3%, es decir, según su dieta y no suplementado, había muy pocos deportistas que alcanzaran estos valores mínimos de referencia, y especialmente en los requerimientos que ellos tienen, que son más altos por ser un alto entrenamiento, un alto rendimiento deportivo el que se les exige, y bueno, porque son realmente un centro para preparar olímpicos en el ciclo de 4 años de Interjuegos Olímpicos, de la Olimpiada. Desde este punto de vista, esta pregunta podría responderse: ¿necesitan suplementos los deportistas? Bueno, como vemos en el estudio, por la toma baja, sí. Altos requerimientos debido a un consumo de oxígeno aumentado, el estrés oxidativo, que hablaremos ahora de ello, pues sí. Y luego pérdidas elevadas por transpiración. Por ejemplo, los fondistas pierden mucho magnesio o, en general, vitamina B. Y también la L-carnitina, ese quemagrasas, que es un aumentador del óxido nítrico, de la facilitación de la oxigenación en deportes aeróbicos, y que también disminuye el daño muscular, pues se pierde, se quema. Entonces tenemos que reponerla, y entonces pues, es interesante pensar en la suplementación cuando no es totalmente completa nuestra dieta. ¿Cómo medir que nuestros deportistas entran en estrés oxidativo? Bueno, aquí hay un estudio clásico, el 2005 de Goldfarb, donde tomó 18 atletas de élite y a la mitad de ellos les dio un suplemento antioxidante típico, que es vitamina E, vitamina C y selenio, y a otros no se lo dio, y aquí vemos los intervalos de tiempo antes de entrenar y después de haber hecho el esfuerzo, hasta 48 horas. Las proteínas carbonílicas son las que muestran una alta oxidación, un alto estrés oxidativo en aquellos que no habían tomado el suplemento. En cambio, los que sí lo habían tomado no mostraban estos niveles tan altos de estrés oxidativo. Otra forma de medir el estrés oxidativo es medir los niveles de la mioglobina oxidada, pero oxidada en este caso, y que se incrementa durante el ejercicio de alta intensidad, junto con la subida de la metamiogrobina, de la mioglobina oxidada, disminuyen las moléculas antioxidantes naturales que tenemos en el cuerpo, como el glutatión reducido. Hay muchos estudios de la primera parte de este siglo, los primeros años de este siglo. Como os muestro aquí, se hicieron muchos estudios en torno al estrés oxidativo y a los niveles de metamiogrobina. Y, en definitiva, bueno, pues decir que el estrés oxidativo genera radicales libres, lo que llamamos las especies reactivas de oxígeno, ROX, y la mayoría de los radicales libres, producidos in vivo, son oxidantes, son capaces de oxidar pues a las moléculas biológicas. Y ahí están los carbohidratos, los aminoácidos, los ácidos grasos y los nucleótidos. Una excelente revisión sobre el estrés oxidativo y lo que supone para los deportistas la hicieron Powers y colaboradores en Journal Sports Health Science
en 2020, que es la que os pongo aquí, para explicaros exactamente en qué consiste, cómo pararlo y cómo tratarlo, y ahí se verá cómo suplementarlo también. Hay un estudio muy interesante también en español, a mí me gusta mucho, este de 2009, de Fernández y colaboradores, en la revista andaluza de Medicina en el Deporte, y de ahí, fijaos, extraigo esta gráfica para explicar lo que supone estas moléculas, estos ROS, que son en definitiva radicales libres y que se forman durante el ejercicio, durante el metabolismo del oxígeno en la mitocondria, o también, por ejemplo, en los ejercicios, el ejercicio físico, deportes donde corres, pues toda la sangre está en miembros inferiores y entonces hay una isquemia, y esa isquemia de órganos internos necesita una reperfusión. En esa reperfusión se generan estos radicales libres. También se genera la oxidación de hemoglobina y lo que decíamos antes, de la mioglobina, cuando pasa a metamioglobina. Y también se generan a partir del láctico. El láctico es un subproducto del ejercicio físico, el músculo esquelético, el ejercicio físico, también a partir de situaciones de inflamación en la miofibrilla, en la fibra del músculo. Y también al liberar catecolaminas. La adrenalina está muy presente cuando estamos haciendo ejercicio físico. A nuestros deportistas les animamos a que tengan una dieta rica en fruta, verduras y en general en productos naturales. Y lo que nos sucede muchas veces es que, por desgracia, terminan de entrenar y se comen 4 donuts, es decir, bollería industrial y demás. A veces no están bien hidratados. A veces las condiciones ambientales, incluso viven en una gran ciudad con una contaminación ambiental importante, o a veces, bueno, pues incluso fuman, es decir, ellos mismos se crean ya un tóxico, una contaminación interna. Realmente nos cuesta educar, pero los grandes campeones al final se terminan educando, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más les preocupa a ellos, sobre todo, son las lesiones, porque cuando les decimos, mira, como sigas acumulando radicales libres, al final vas a tener una lesión en tus tejidos, esto es lo que realmente les mueve. Hay algunas lesiones tremendas, como las fracturas por estrés en los atletas, fracturas que se daban antes de forma rutinaria en los metatarsianos de los pies, ahora aparecen en la tibia o en huesos curiosos, como fuertes, ¿no? Como el sacro, la ala sacra, o como la cresta ilíaca, las palas ilíacas. Hay fracturas por un sobreesfuerzo enorme y porque no tienen determinados minerales o determinadas vitaminas, es decir, le faltan micronutrientes en su dieta, y entonces hemos visto cómo terminan haciendo este tipo de lesiones. Por ejemplo, en el caso de las fracturas por estrés, se sabe que la suplementación de calcio y vitamina D disminuye claramente las fracturas. Es cuando les presentamos este tipo de cuadros y sus peligros, cuando nos toman en serio y suplementan con vitamina, sobre todo vitamina D3, que es lo que más utilizamos en las D, y calcio. El magnesio es a la vitamina D y el calcio al hueso como el magnesio al músculo. Es al músculo algo importante. Los atletas de resistencia, como he dicho antes, presentan frecuentemente déficit de magnesio y más que las personas de la calle. Entonces, se debe a una elevada excreción renal. La cantidad consumida de magnesio, pues a veces no basta para mantener un estado equilibrado y, bueno, pues es otra de las cosas importantes en las que incidimos. Vitamina D, calcio, magnesio y la vitamina B es un grupo de vitaminas que están relacionadas con el sistema nervioso. El impulso nervioso es facilitar desde la orden del cerebro al músculo, facilitar que la placa motora tenga una respuesta adecuada, y ahí son muy importantes la B1, la B2, la B6, como lo son también en gran parte del metabolismo energético. Y en concreto el fólico y la vitamina B12 lo son para la formación de glóbulos rojos. Entonces, en deportes aeróbicos es fundamental tener bien la serie roja. La vitamina B en general se toma, veis aquí, estoy poniendo aquí porción diaria aproximada, en lo que sería un saquito, un stick, que es lo que les damos a ellos, de polivitamínico, que son 15 gramos, pues ahí tendríamos estas pequeñas cantidades de cada una de las vitaminas y minerales que vamos a ir ahora viendo. La vitamina B1 tiene un papel central en el metabolismo energético y en concreto en los carbohidratos y también en la transmisión del impulso nervioso. Y la B6 ayuda a la recuperación muscular.
Veis aquí las cantidades, son pequeñas las cantidades que se requieren cada día. De la vitamina C hay que decir que interviene de modo importante en el sistema inmune. Muchos atletas no toman suficientes micronutrientes y ahí vienen las defensas, baja la inmunidad y entonces necesitamos este nivel de antioxidantes como lo es la vitamina C. La vitamina C está directamente relacionada protegiendo a los neutrófilos contra la oxidación de los ROX, de los radicales libres y por tanto mejorando la inmunidad. En cuanto a las cantidades, bueno, vemos que con 300 miligramos valdría. Se propone mucho más en general en deporte y raro es el deportista que no toma 1 gramo al día, pero aquí estamos con la porción mínima requerida y creo que esta cantidad sería bastante prudente. Hay que decir que tanto la vitamina B como la C son hidrosolubles, el exceso se elimina por orina y no tienen, digamos, ese peligro que tendrían al pasar por hígado como la A, D, E o K. Pero bueno, eso no significa que nos tengamos que hinchar a este tipo de vitaminas. Entonces, bueno, 300 miligramos es el mínimo, y lo pongo aquí, pero ya digo, puede perfectamente llegar a tomarse al día 1 gramo sin ningún problema. Antioxidante, refuerza el sistema inmune, promueve la respuesta al hierro, muy importante también la serie roja de vitamina C, y mejora la cicatrización, contribuye al mantenimiento del tejido conectivo y de los huesos. Y aquí tendríamos ya una liposoluble, la vitamina A, veis ya que las liposolubles las cantidades son más pequeñas, unidades internacionales o microgramos, y apoya y regula el crecimiento celular, activa la cicatrización y bueno, pues es el retinol es la vitamina que está relacionada con la visión, con la mejora de la vista. La vitamina E, que es el tocoferol, es un antioxidante, también es liposoluble, importante para la protección celular y las funciones musculares y nerviosas. Y bueno, tiene que ver con ginecología y con la parte, digamos, de la reproducción, teniendo ese nombre que he dicho antes, el tocoferol. El hierro, bueno, pues es muy importante y fundamental en el transporte de oxígeno y por ende en el metabolismo energético, especialmente en deportes aeróbicos. Y el zinc está muy relacionado con el metabolismo de la insulina. También nos interesaba, como hemos dicho antes, cuando hablábamos de los hidratos de carbono. Pero el zinc, ahora que estamos en una pandemia, es lo típico que habitualmente mandamos los médicos cuando nos pregunta el paciente, hay un virus circulando por ahí, yo quiero fortalecerme. ¿Cuánto hay de evidencia en todo esto? Y bueno, pues les hablas de vitamina D3 y les hablas de echinacea y también les hablas de zinc, porque son algo sobre lo que hay evidencia. También el ejercicio físico en sí, hecho de forma moderada y adecuada, pues sube, es un chute para el sistema inmunitario. El cobre igual es un inmunoestimulante, pero también tiene una vertiente antiinflamatoria muy interesante y ayuda en el transporte del hierro. También quería traeros aquí una coenzima, la Q10 de la familia de las ubiquinonas, que es un importante antioxidante, importante para el metabolismo energético y las funciones nerviosas. Con todo, veis que, y al igual que pasa con los macronutrientes, los micronutrientes son fundamentales y siempre que no constituyan esto que ponemos aquí, doping. La WADA, la Agencia Internacional Antidopaje, considera una sustancia doping cuando cumple al menos 2 criterios. Uno, que no es bueno para la salud humana y 2, que ayuda de forma tramposa al deportista frente a los otros, ¿no? A los otros competidores. Entonces, por eso, muchas veces, pero bueno, lo más importante en la lista de dopaje de sustancias doping es que sea una sustancia que no haga daño a la salud humana y por eso cuando lo hace la ponen la primera en la lista, ¿no? Entonces hay que saber que estos micronutrientes tenemos que adquirirlos en una suplementación que no esté cortada con anabolizantes o con cualquier otro tipo de sustancias prohibidas. Y esto le ha pasado a muchos fabricantes que han hecho polivitamínicos o minerales y estaban cortados con estas sustancias y efectivamente, bueno, pues han dado doping positivo. Y esto lo hemos visto en años atrás muchas veces los médicos y es una pena y yo desde aquí pues animo a que se consuman micronutrientes de laboratorios de calidad, que tengan calidad y que tengan, bueno, pues un marchamo importante dentro de que sean considerados dentro de la industria como algo serio, como una empresa seria. El tercer punto es la inflamación de bajo grado, que decía que es un problema sanitario
no de bajo grado precisamente, sino de primer grado. La verdadera pandemia de los últimos 40 años es esta, es las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las metabólicas y, bueno, las metabólicas, la inflamación de bajo grado es el leitmotiv, es lo que está ahí siempre detrás de las diabetes, detrás del sobrepeso y la obesidad. 2/3 de la población española tiene sobrepeso, es un problema tremendo. Entonces es una pandemia que lleva muchos años y parece no resolverse. Bueno, pues esto también nos lo encontramos en nuestros deportistas. El ejercicio físico, como actividad física saludable, es antiinflamatorio. Es decir, genera desde el músculo, que es un órgano excretor, el músculo, mioquinas, unas citoquinas antiinflamatorias. Y estas mioquinas, cuando el ejercicio físico es exigente, realmente son inflamatorias, son proinflamatorias. Entonces eso le ocurre a la interleuquina 6, por ejemplo, la interleuquina 6 procediendo del tejido graso y los neutrófilos, de los macrófagos, perdón, es inflamatoria, se comporta como inflamatoria. De hecho, uno de los tratamientos iniciales que se ensayó en COVID-19 precisamente fue el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6. Lo que ocurre es que cuando la interleuquina 6 se produce desde el músculo, con una actividad física pautada y una actividad física saludable, precisamente es antiinflamatoria. O sea que es muy importante que el ejercicio físico sea controlado. Pero bueno, el ejercicio físico exagerado sí es proinflamatorio. Entonces, la regulación a la baja de esta inflamación es esencial para la recuperación de nuestros deportistas. Entonces, no es ninguna locura buscar suplementación para controlar la inflamación. Aquí tenemos la cascada de la inflamación. En fosfolípidos de membrana, a través de las fosfolipasas, se pasa el ácido araquidónico y aquí se produce ya toda la cascada de la inflamación. La inflamación es una reacción inmunitaria que está con el humano al menos 2 millones de años, es decir, lo que pasa con la fiebre son reacciones que tenemos y bueno, pues hay que modularlas a la baja. A veces quitarlas del todo, pues igual no es lo adecuado, o hay que tener un cierto cuidado cuando lo hacemos, pero hay que regularlas a la baja. Entonces aquí, por ejemplo, muy típico en los años 60, los esteroides, en este caso los corticoides, pues son los que cortan la inflamación a nivel de fosfolipasas y no se expresa el araquidónico. Si vamos un poquito más allá, el araquidónico se va a lipoxigenasas o a ciclooxigenasas porque pasa por un lado a leucotrienos o por otro a prostaglandinas. Bueno, cuando inhibimos el paso de prostaglandinas, aquí tenemos los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, pues los conocidos diclofenaco, piroxicam y ahora el que más, ibuprofeno. Y luego tendríamos los COX-2, que serían celecosib, rofecosib, trecosib, que son inhibidores de la ciclooxigenasa 2. También en este paso, cortando ciclooxigenasa, estarían la aspirina y la indometacina. Pues bien, hay muchos corredores, por ejemplo, corredores de maratón, recreacionales o semiprofesionales que te dicen, bueno, yo me tomo un ibuprofeno siempre antes de salir porque esto me preserva de inflamarme más durante la prueba. Bueno, vamos a ver, la toma de antiinflamatorios de modo preventivo debería estar prohibido. Desde el punto de vista médico es una aberración y esto no es así. Tienes que buscarte alguna sustancia que module a la baja, que sea natural y que no tenga una serie de efectos adversos tremendos. No en vano, las asociaciones pediátricas más importantes de Estados Unidos que estudiaron hace años el abuso de ibuprofeno 60, el famoso conocido jarabe de los niños, vieron cómo la mayoría de estos niños desarrollaban, bueno, pues cortaban la cascada inflamatoria por aquí y terminaba expresándose el araquidónico por aquí. Entonces, esto significa alergias. Esto que vemos aquí de quimiotaxis, monocitos, adhesión de monocitos, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad, toda esta inhibición de la agregación planetaria, esto sería las prostaglandinas. Estos son alergias, es decir, inhibo, corto la cascada inflamatoria por un lado, no tengo esa inflamación, esa hinchazón, ese problema de vasodilatación o edema, pero sí tengo broncoespasmo, tengo problemas alérgicos. Y hay que cuidado con el manejo abusivo o con el sin venir a cuento, la toma de AINES, porque bueno, esto no está justificado. Entonces, lo que hemos hecho los médicos del deporte es estudiar qué sustancias de la naturaleza y que no tengan tantos efectos secundarios o ninguno,
pueden ayudarnos en este campo. Y la buena noticia es que en los últimos años, como os expreso aquí, en la derecha de la diapositiva, hay bastantes estudios que corroboran que la combinación de algunos de ellos, como la curcumina, la bromelina, que procede de la piña, o el arpagófito procumbens, combinados pueden dar una respuesta antiinflamatoria adecuada. Por ejemplo, este estudio de Brochard del pasado diciembre en la revista francesa de reumatismo nos habla precisamente de eso, de cómo hay una respuesta favorable en osteoartritis, en generación de inflamación en articulaciones. De la misma manera, utilizamos o podemos utilizar los ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Acordaos que omega 3 y omega 6 están presentes en nuestra, tienen que estar presentes, como hemos dicho al principio, en nuestra alimentación, pero cuidado, porque la alimentación, los alimentos muy procesados tienen un exceso de omega 6. Entonces, lo que nos pasa ahora es que antiguamente, muy antiguamente, en la prehistoria, la proporción de ácidos grasos, omegas, estaba 1:1, entre 6 y 3, y en este caso llega a 10:1 a favor de los omega 6 en Estados Unidos, por ejemplo, y se sabe que una proporción tan grande de omega 6 respecto a omega 3 es mala. Ellos compiten, estos ácidos grasos compiten por la misma reserva de enzimas para producir eicosanoides antiinflamatorios. Entonces se puede convertir en inflamatorio lo que supone un exceso de omega 6. Por otra parte, omega 6 se sabe que disminuye una grasa concretísima, una fracción concreta del colesterol que no nos interesa mucho. Es el colesterol bueno, el HDL, y precisamente con eso aumenta proporcionalmente LDL, que es la parte mala, la fracción mala de colesterol. Y esto es por un exceso de comida procesada que contiene bastante omega 6. Así que el incluir omega 3, más omega 3 en nuestra dieta, posiblemente ya sea también una medida, una intervención antiinflamatoria. En todo caso, se pueden suplementar y de hecho se suplementan y en deporte lo suplementamos bastante. Aquí hay unos trabajos muy recientes de cómo es la suplementación, la ingesta oral de ácidos grasos omega 3, cómo mejoran la salud cardiovascular y mejoran algunos de los aspectos, como decíamos, de los receptores de LDL para aumentar proporcionalmente esa fracción buena del colesterol que es HDL. Y por último quería hablar también de otro aspecto de la inflamación. La inflamación produce daño muscular y la mejora del daño muscular que se produce por el ejercicio es una obligación que tenemos los médicos del deporte y podemos conseguirla, esa es la buena noticia, a través de la nutrición, a través de la alimentación y en su caso, cuando no se puede con la alimentación, de la suplementación. Os traigo aquí una revisión, una de las revisiones que más me gusta de los últimos años al respecto de las estrategias nutritivas a seguir y de la suplementación en deporte. Es muy interesante, de Patrick Harty en Sports Medicine, Patrick Harty y colaboradores, y aquí vamos viendo una serie de cuadros que tiene el trabajo donde van viendo cómo, por ejemplo, en el cuadro 1, frutas y suplementos derivados de frutas son antiinflamatorios, disminuyen la inflamación. Por ejemplo, la bromelina de la piña tiene propiedades antiinflamatorias, disminuye el dolor muscular de aparición tardía, el de las típicas agujetas, y aumenta la función muscular. Por ejemplo, la grosella o la cereza, que es antioxidante, pues también tiene un efecto ahí de disminución de la inflamación. Muchos frutos rojos lo hacen. Y vemos ahí la granada, la sandía, tienen propiedades antioxidantes y algunas antiinflamatorias, y desde luego veis aquí cómo MF mejora la función muscular, casi todas. Veis como, por ejemplo, en el caso de las cerezas hay bastantes trabajos en los frutos rojos, mucha evidencia científica de que esto funciona. En el cuadro 2 estudian verduras y suplementos derivados de las plantas, y aquí está la betaína que encontramos en el jugo de la remolacha. Este es un interesante antioxidante, y veis aquí cómo disminuye el dolor general muscular y el de aparición tardía de las agujetas y mejora la función muscular. También lo vemos en los extractos de algas verdes a través de la astaxantina. También la utilizamos con propiedades buenísimas para mejora de la vista. Bueno,
en suplementos vitamínicos exactamente igual. Los antioxidantes clásicos, la vitamina C y la vitamina E, pues vemos aquí cómo tiene propiedades de bajada de la inflamación. Estas son las referencias que podéis encontrar en el artículo, muy interesante, ya digo. Y la vitamina D, fijaos, propiedades antioxidantes y de mejora muscular. Estamos antes hablando de mejora del hueso, de la densidad mineral ósea, pero fijaos, hay bastantes estudios que hablan de la mejora de la función muscular desde D3, que es el tipo de vitamina D que utiliza el trabajo. Y aquí en la parte de fitoterapia vemos cómo nuevamente aparece la cúrcuma, la curcumina con propiedades antiinflamatorias, aparece el jengibre, mejora la función muscular, aparece el ginseng, los ginsenósidos que bajan la inflamación, aparece la rodiola, toda la familia de las rodiolas son antioxidantes, pero son antiinflamatorios. Estos son el ginseng nórdico que dicen. Bueno, esto le pasa como ginsenósido, es antiinflamatorio también. Es muy interesante ver cómo, bueno, los polifenoles también como antioxidantes o la natabina, estas solanáceas que se encuentran en el tabaco, se encuentran en el tomate, como propiedades antiinflamatorias, ¿no? Es muy interesante. Y vemos aquí ya en el trabajo la tabla de los suplementos aminoacídicos y bueno, proteicos, ¿no? Vemos como la creatina sí ha demostrado en bastantes estudios que tiene una mejora del dolor muscular general, del dolor tardío, de aparición tardía de las agujetas, de la función muscular y, fijaos, muy importante, cuando se maneja bien, de la inflamación. Aquí están los ramificados y aquí está el hidroxibutirato, el beta-metilbutirato, que también mejora la función. La glutamina, aquí se ve con propiedades antiinflamatorias y bueno, veis cómo este tipo de suplementos aminoácidos puede ayudar también para mejorar el daño muscular inducido por el ejercicio o por el exceso de ejercicio o por el ejercicio de estos deportes largos que someten al cuerpo muchas veces a una resistencia tremenda, ¿no? Aquí hay otros complementos nutricionales, obviamente los primeros, ya hemos hablado de ellos, los dos más utilizados en ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Veis cómo tienen propiedad antiinflamatoria. Y aquí tendríamos el metilsulfonilmetano, que también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y luego el agua de mar ultrafiltrada, ese agua que contiene, siempre dicen, toda la tabla de Mendeleev, toda la tabla periódica o casi, también tiene, cuando se utiliza bien, propiedades antiinflamatorias. Como veis, muy interesante este trabajo de Harty y colaboradores en el sentido de mejorar el daño muscular inducido y de bajar la inflamación. Por tanto, aquí no hace falta tanto ibuprofeno ni hace falta de modo preventivo tomar AINES que en definitiva es peor el remedio que la enfermedad. No están exentos de riesgos y bueno, pues esa especie de sábana que ya van trayendo todos como prospecto en la caja nos indica que cuidado en su manejo. No podemos estar continuamente desde el punto de vista de la sociedad utilizando estos AINES para todo. Entonces, aquí hay unas alternativas y ahí os las dejo. Muy interesante, ya digo, esta revisión de Harty y colaboradores. Por último, unas palabras para terminar sobre las ayudas ergogénicas. Ayudas ergogénicas no siendo dopaje, como decíamos antes, que la WADA contemple que están admitidas. Y muy importante, os pongo aquí de subrayado de este artículo que a mí me gusta mucho, de esta revisión, certificado de calidad y pureza. Pues os decía que el laboratorio que os venda esto de verdad sea serio y tenga estos certificados de pureza y de calidad. Pues bien, si la revisión anterior, la revisión de Harty, me gustó mucho en inglés, tenemos también una revisión muy buena del 2017 en español, Nutrición Hospitalaria, de Virginia Santesteban y Javier Ibáñez. Muy interesante el artículo porque hace una revisión exhaustiva de estas 5 posibilidades como ayuda ergogénica: la creatina, metilbutirato, el bicarbonato, la betalanina y la cafeína. Veis cómo según la disponibilidad o el criterio de resíntesis de ATP, o sea, la vía energética que queramos, podemos utilizar unos u otros, y la vía anaeróbica láctica, donde no hay presencia del láctico, pero tampoco requiere un gran consumo de oxígeno, serán, claro, esfuerzos de sprint, esfuerzos muy cortos. Veis, en atletismo coincide con 100-200, pero bueno, halterofilia, piragüismo, natación corta y deportes de equipo,
también se beneficiarían del monohidrato de creatina. Veis como efectos adversos, ganancia de peso, calambres musculares, problemas gastrointestinales. Ahora, la categoría de evidencia es A, es máxima categoría de evidencia. En esta revisión lo muestra. Bueno, el hidroxibutirato también está dentro de la resíntesis de anaeróbico a láctico y tiene como efecto adverso sobre todo que puedes ganar peso. Y ya nos iríamos al esfuerzo intermedio, el anaeróbico, pero con presencia del láctico. Es bueno, pues este sabor rancio y duro en la boca del corredor de 400 que cuando le faltan 100 metros se va por el 300, empieza a sentir ya cómo en sus músculos se van llenando de ácido láctico y empieza a disminuir su prestancia, ¿no? Estos son en atletismo los 400, 800 y 1500, el medio fondo y la velocidad larga. Y también fútbol, hockey, rugby, deportes de equipo, también tienen unos intervalos, unos trabajos interválicos, esfuerzo interválico, también anaeróbico láctico. ¿Veis? En el caso del bicarbonato sódico tenemos problemas gastrointestinales si nos pasamos, pero la evidencia de que esto funciona es máxima. La betalanina también está en evidencia y en la misma ruta metabólica anaeróbica láctica. Aquí, efectos adversos, se ha visto las parestesias, esta especie de hormigueos o calambres en la transmisión nerviosa en miembros, tanto en brazos como en piernas. Y luego la cafeína que desde el 2003 fue admitida por la WADA en unas determinadas cantidades, claro, obviamente, porque sabéis que estas antinas bueno, pues realmente sí mejoran en el fondo, en el deporte de fondo, la percepción de la fatiga es menor, pero claro, aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pueden dar temblor, dolor de cabeza, nerviosismo y también problemas gastrointestinales. Es decir, ayudas ergogénicas sí, bien documentadas, que tengan un perfil científico bueno, es decir, que tengan buena evidencia científica, considerar los efectos adversos, considerar las dosis recomendadas y, bueno, aplicarlas en cada caso a los deportes o a los requerimientos energéticos precisos, no a cualquiera. Bueno, pues esto es todo por mi parte en esta primera exposición. Muchas Y bueno, gracias. quedo a la espera de vuestras preguntas. Nada. Muchas gracias, Hernán. Una pregunta de un asistente. ¿Con cuánto tiempo de anticipación conviene tomar estos suplementos? Pregunta. Anticipación, supongo, antes del esfuerzo físico. Normalmente, en general, la toma de cualquiera de estos, de estas, en concreto las últimas que hemos visto de ayudas energéticas, se toman a veces de continuo, porque de continuo se está entrenando. No hay una necesidad de tomarlo justo antes de entrenar o justo después de entrenar. Pero siempre se dice que en el caso de los aminoácidos, especialmente los ramificados, es muy interesante hacer una toma justo después del entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento degrada también proteína, especialmente si son tiradas largas, requerimientos de hora y media, 2 horas, y en ese caso sí interesaría también una toma, dejar una toma para después de haber entrenado. También es cierto que hay que pensar en los ciclos anabólicos, en este caso de la proteína, y se sabe que muy temprano en el día, hay un pico anabólico interesante que podría también ser una buena sugerencia. Gracias. Pregunta un asistente a propósito de las dosis, el magnesio que se ha hablado tanto, ¿qué dosis se suelen manejar? Porque usualmente se entiende que las dosis son un poco mayores, las que utilizan los deportistas, sobre todo los deportistas élite, pero ¿qué dosis recomienda habitualmente de magnesio para un deportista no profesional, digámoslo así? Bueno, hemos visto ahí 250 miligramos, hemos visto a veces si sobre todo haces una actividad física donde vas a sudar mucho y sobre todo si estás en verano y sobre todo si estás en zonas de costa donde hay mayor sudoración, es decir, el ambiente influye, pero en general tenemos que ajustar esta dosis, tenemos que tirar a dosis menores en las personas que no son profesionales. Y yo aquí, en el ensayo-error de cada uno, podría ver el tema de heces, es decir, cuando vayamos pasando unas heces más blandas, que podamos estar ocasionando algún atisbo de diarrea, nos estamos pasando de dosis. Quizás es el signo clínico que cada uno
en el ámbito del deporte recreacional debemos mirar. Gracias. Otro asistente, en los deportistas que ha asesorado, ¿qué tipo de exámenes pide para medir si hay una deficiencia de vitaminas o minerales, o es algo que se da de, digamos, los suplementos como un protocolo, o tienen algún tipo de diagnóstico? No, normalmente en un centro de alto rendimiento se hace lo que ha hecho Úrsula Gireser ahí en el estudio, se hacen determinaciones de las distintas vitaminas y minerales de diversas formas. Normalmente se hace en sangre, pero también se determina en orina. Hay veces que se determina en orina de 24 horas y a veces se hace en tomas de sudor. Normalmente en centros de alto rendimiento se suele trabajar con una suplementación dependiendo de la historia clínica de cada paciente, dependiendo del deporte que haga, de las horas que trabaje. Es decir, se ajusta mucho al tipo de actividad, pero también al perfil personal que lo dan sucesivas analíticas, tanto de sangre como de orina, y a veces, ya digo, incluso de sudor. Gracias. A propósito de la vitamina D3, los deportistas suelen estar más al aire libre y se pensaría que los niveles están bien. En su experiencia, ¿cómo están los niveles de la vitamina D3 en los deportistas, por ejemplo, los que hacen footing en España? Bueno, en España, España es un país con una radiación solar excelente, o sea, con unos niveles de insolación muy buenos. Pertenecemos al sur de Europa y entonces tendríamos que pensar que cuando hacemos determinaciones de D3 deberíamos ser uno de los países que mejores niveles tiene, y los finlandeses, los noruegos, los suecos, los que peores, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo es que estamos haciendo determinaciones continuamente en nuestros deportistas y sucede lo contrario. Es decir, que en países del sur, y esto nos ha pasado al cruzar datos con los italianos y con los portugueses, coincide que estamos teniendo unos niveles de vitamina D bajos. Hay hipovitaminosis D. Entonces, estamos, claro, este es el colesterol que nosotros tenemos en la piel recibe esa provitamina en forma de ultravioleta y producimos, a su vez, una provitamina que al final se constituye en vitamina. Entonces, ¿realmente solo la radiación solar es necesaria? Bueno, tenemos que tener un buen funcionamiento del hígado, tenemos que tener un buen funcionamiento a nivel de órganos internos y, sobre todo, no tenemos que tener estrés oxidativo grande para hacer una buena vitamina D. Posiblemente en el estrés oxidativo de las poblaciones de Europa del Sur radique el que no tengamos unos niveles en general, de modo general en población, de buena vitamina D. Luego habría que analizar los suelos, habría que analizar nuestros alimentos y habría que ver si realmente esto es un problema social. Y yo creo que sí lo es. Ya hablo no solo como médico deportivo, hablo como médico. En los médicos del deporte tenemos mucho cuidado con la vitamina D, se nos va y tenemos que estar continuamente. La damos en forma de 3K2, en nuestro caso nos gusta esa formulación. Pero está pasando en la sociedad, es una cosa muy curiosa y le vamos a llamar la paradoja de los países del sur de Europa. Esto es la hipovitaminosis D. Hay que tener mucho cuidado porque en teoría debería bastarnos con el deporte al aire libre y vemos que no es así. Gracias. Otra pregunta, a propósito de la vitamina D, pregunta un asistente, ¿qué dosis suele utilizar en los deportistas para tener niveles adecuados en sangre? En su experiencia, ¿qué dosis es la que en ellos es más interesante? Bueno, lo he puesto en la diapositiva. El gran problema que tenemos respecto a la B y la C es la dosis. ¿Por qué? Porque es liposoluble, como he dicho. Entonces, hacemos un esfuerzo extra para el hígado para procesarla. Entonces, el tema es que normalmente los fabricantes ya suelen traer una toma para que con una grajea tú puedas alcanzar esa cantidad. Y entonces, esto realmente sí tenemos, y lo tenemos bastante bien de la industria, ¿no? La industria nos facilita muchas veces estas cosas. A veces hay un producto que no está definido en dosis, como puede ser la vitamina C, y ahí se da que hay gente que le encanta tomar hasta 3 gramos al día,
Pero con la D yo creo que las unidades internacionales y las dosis que nos traen los fabricantes están bastante bien ajustadas y normalmente nosotros las ajustamos a una grajea, que es una toma que hacen los deportistas por la mañana. Y entonces creemos que como liposoluble no se debe abusar de un exceso de vitamina D. Es decir, el hecho de tomar mucha vitamina D no hace que seamos capaces de retenerla. La consumimos y luego cuando medimos los depósitos, pues también está baja. Es decir, que está bien suplementarla, pero tenemos que suplementarla de continuo, no con mucha dosis, no pasarnos de dosis, sobre todo por lo que decía antes, es liposoluble, cuidado. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Hernán, como siempre un placer. Y a los asistentes, gracias por estar aquí. Tendremos más formaciones de Equisalud en breve, estar pendientes. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo, doctor. Gracias.